Ok, chiquillos. En esta sesión vamos a trabajar con los distintos tipos de formas de representar una función. ¿Sí? Bueno, ya hemos estado trabajando bastante con la primera, que tiene que ver con la forma algebraica. ¿Sí? Recuerden que la forma algebraica le asocia a cada función una expresión algebraica, obviamente dependiendo del tipo de funciones que vayamos a estar trabajando. El otro tipo de forma de representar funciones es a través de una tabla, ¿sí? Donde al final le vamos a asignar valores a mi variable x para poder obtener un resultado o una correspondencia en mi variable y, y esto va a generar puntos. Súper importante esta representación, porque esto va a generar puntos los cuales los vamos a poder llevar a mi gráfica, es decir, vamos a colocar los puntos, luego vamos a unir los puntos y nos va a dar cómo se representa en forma gráfica una función. Es decir, cuando nosotros trabajamos una función, hay una relación entre lo algebraico y lo geométrico, lo gráfico, es decir, las expresiones algebraicas las vamos a poder representar a través de un dibujo utilizando obviamente las tablas de datos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces a trabajar, vamos a ocupar esta misma función, esa función que es f de x igual 2x menos 1, y lo vamos a representar a través de una tabla y vamos a hacer su representación gráfica, ¿ok? Para poder graficar esta función que es 2x menos 1, lo primero que yo les voy a decir es que tenemos que asignarle valores a x, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros trabajamos en los diagramas con las funciones, teníamos en este conjunto, el conjunto A, teníamos la variable independiente que se llamaba variable x, ¿sí? Entonces acá nosotros podíamos ingresar cualquier número real. ¿Cualquier número real? ¿Para qué? Justamente este es el eje X y ese es el eje Y. Es decir, cuando nosotros ingresamos números a la variable X, lo que estamos haciendo es ver qué ocurre en la gráfica, en la parte negativa de mi plano cartesiano, en el 0, y en la parte positiva de mi plano cartesiano. Quiero ver cómo se dibuja acá, cómo se van a ir generando puntos, y después voy a poder trazar mi gráfica para ver qué dibujo queda con respecto a esta función, ¿cierto? Que es la que queremos representar. Obviamente cuando tomemos valores, no vamos a tomar valores muy complejos, porque si no, en realidad vamos a alargar solamente el ejercicio. Podemos tomar valores simples. Como le digo, es súper importante entender que estos valores de x son aquellos valores que tienen que ver con el eje x de mi plano cartesiano. Voy a tomar valores negativos, el 0, y valores positivos pequeños. Por ejemplo, voy a tomar el negativo 2, voy a tomar el negativo 1, voy a tomar el 0, voy a tomar el 1 y voy a tomar el 2 positivo, ¿sí? Ok. ¿Qué voy a requerir de acá? De lo que hicimos anteriormente, que era evaluar funciones. Yo tengo que evaluar funciones, es decir, tengo que calcular f de negativo 2, f de negativo 1, f de 0, f de 1 y f de 2, ¿sí? Lo vamos a ir haciendo inmediatamente acá. Lo primero que vamos a evaluar va a ser f de negativo 2. Entonces, f de negativo 2 es igual a, tomamos nuestra función, sería 2 por negativo 2 menos 1, es decir, f de negativo 2 sería igual a negativo 4 menos 1, es decir, f de negativo 2 sería igual a negativo 5, ¿sí? Es decir, cuando x vale negativo 2, el y va a tomar el valor de negativo 5. Es decir, acá se va a formar el punto negativo 2, negativo 5. Recuerden que ese era mi eje X y ese era mi eje Y, ¿sí? Recuerden que a ese valor de llegada yo le podía llamar y o f de x, ¿sí? Podemos llamarlo de las dos formas. Ok, trabajamos con el segundo punto entonces, cuando x vale negativo 1. Entonces acá, lo vamos a hacer acá, entonces para f de negativo 1, tomamos la fórmula, va a ser 2 por negativo 1 menos 1, es decir, va a ser f de negativo 1 va a ser igual a negativo 2 menos 1, por lo tanto f de negativo 1 sería negativo 3, ¿sí? Es decir, cuando x vale negativo 1 y vale negativo 3, es decir, se genera el punto negativo 1, negativo 3. Incluso esto se puede hacer mental, no es necesario que ustedes lo evalúen, yo lo hago así para que se den cuenta de dónde salen las cosas. Por ejemplo, en el caso del 0, si yo ingresara el 0 sería 2 por 0, 0, y 0 menos 1 daría como resultado negativo 1, es decir, aquí sería el punto 0, negativo 1, ¿sí? ¿Qué pasaría si ingreso el 1? Bueno, si ingresa el 1, sería 2 por 1, 2, y 2 menos 1 sería 1, es decir, daría el punto 1,1. Daría el punto 1,1, ¿sí? Y finalmente, si ingreso el número 2, entonces f de 2 sería igual a 2 por 2, 4 menos 1, sería 3 positivo como respuesta, es decir, aquí me daría 3 positivo, es decir, sería el punto 2,3, ¿sí?
Bueno, ahí tengo mi forma de representar mi función a través de una tabla de datos, ¿sí? Donde X representa mi variable independiente, yo le asigno valores y al asignarle valores y calcularlo con la expresión algebraica, me da los valores correspondientes al eje Y o f de X, ¿ok? Ya. Y ahora lo único que nos queda sería graficar estos puntos. Recuerden que este era el eje X, ese era el eje Y o f de X, ¿sí? Y anotamos los puntos. Bueno, el primero sería el negativo 2,5, es decir, negativo 1, negativo 2 en X, y 1, 2, 3, 4 y negativo 5 en Y. Entonces, generaría ese punto que está ahí, ¿sí? El otro sería el negativo 1, negativo 3. Negativo 1, negativo 1, negativo 3 estaría dado por ahí. El otro sería el 0, negativo 1, que estaría puesto por ahí. El otro es el 1,1, que sería ese punto que está ahí. Y el otro sería el 2,3, que sería el punto que está ahí. ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, uno ya puede ver un bosquejo de lo que se está graficando. Si ustedes unen estos puntos, entonces van a encontrar el dibujo de su función. Y lo podemos proyectar incluso hacia el infinito, hacia allá. ¿Se dan cuenta? Esto sería una función lineal. Esa línea representa entonces a mi función. Esa es la representación gráfica de mi función, esa es la representación a través de una tabla y esa es mi representación a través de una expresión algebraica. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera saber exactamente por dónde pasa mi dibujo en X igual, por ejemplo, 20, que está por acá, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tendríamos que calcular f de 20 y seguramente me va a dar un número que sea por ahí donde pasa también mi función. Lo mismo pasaría hacia acá. Si yo quisiera saber qué pasa hacia allá en mi dibujo, colocaría f de negativo 20 y eso me daría un punto por acá abajo, ¿cierto? Donde haría que eso se intersecte con ese punto que está ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esas son las formas de representar las funciones. Las próximas clases vamos a estar trabajando con lo que es función inversa y vamos a después especificar y vamos a ir graficando los distintos tipos de funciones. Ok, chicos.